Foro Feminista contra el G20. Flora Parteña, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, codirectora de la Cátedra Libre Virginia Volten. Patricia Laterra, economista y docente. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Flora y llamo a mis compañeras que están ahí sentadas. Hay varias compas del Foro Feminista acá dando vuelta. La veo allá a Berín, al fondo también. Bueno, en el Foro Feminista pensamos esto de la convocatoria de la criatura y creemos que desde los feminismos se vienen ejerciendo pedagogías del hacer y esas pedagogías del hacer reflexionan justamente sobre cuál es la disputa que están dando los feminismos en términos desde diferentes puntos del mundo. Por eso creemos que es una lucha y en este momento es lo más internacionalista que tenemos. Y muchos colectivos y sectores, incluso la izquierda todavía no lo ve. Y es justamente la crítica profunda al sistema en toda esa cronología. Los feminismos tienen su genealogía en las luchas contra esta agenda del libre comercio, contra esta agenda del endeudamiento, contra esta agenda de este gran multilateralismo que está profundamente en crisis. Los feminismos tienen su genealogía, aunque no la contaron todavía la historia oficial, la historia patriarcal también, porque nosotras no estamos ahí, digamos, en esas cronologías. Y la verdad que el espacio del Foro Feminista nació el año pasado como una articulación en el marco de la Cumbre de los Pueblos contra la OMC. El gobierno de Macri decidió dar claras señales al mundo de ser sede de estos foros económicos, desde el mini Davos, desde la ministerial de la OMC, hasta ser anfitrión y marcar agenda con la sede del G20 este año. Y el año pasado nos encontramos muchas compañeras, cuando digo muchas, lo digo en toda su diversidad, porque desde los feminismos pensamos que no hay sujetos privilegiados, no hay jerarquías dentro de la lucha. Entonces, en esa diversidad nos encontramos compañeras lesbianas, compañeras trans y travestis, compañeras pioneras de la lucha de esa agenda. Algunas habían viajado a Seattle, algunas habían estado en Quebec, habían estado en las luchas justamente contra el G7 y el G8. Y en ese diálogo intergeneracional, que es lo que se propone el feminismo, también se construyen verdaderas pedagogías del hacer, porque el foro fue una articulación diversa y ese foro que hicimos el año pasado contra la OMC en el marco de la Cumbre de los Pueblos tuvo su segunda etapa, si se quiere, en esta agenda del G20. Las feministas salimos a responder esta agenda que además caminaba al calor del nuevo endeudamiento con el FMI. Entonces íbamos sumando diferentes puntos. No solamente el foro es un espacio de denuncia y crítica a esta agenda económica, y encima es una agenda que quiere hablar en nuestro nombre, ¿no? Desde el G20 se habla de empoderamiento de las mujeres, se habla de incluirnos financieramente. Entonces nosotras decíamos, bueno, ¿qué tipo de empoderamiento nos proponen? ¿Cuál es esa agenda? Salgamos a denunciarla y a criticarla, y por eso hicimos un foro en la Plaza Congreso, que fue el 1 y el 2 de octubre, en las calles, porque ahí es donde nosotras construimos verdaderas pedagogías, porque esas pedagogías son herederas también de las décadas de encuentros nacionales de mujeres. Esas pedagogías son herederas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
porque nosotras fuimos millones, digamos, en las calles y sabemos lo que es luchar nuestros derechos. Entonces, la articulación del foro implicó encontrarnos en nuestra diversidad y también la constitución del foro es un espacio de articulación de muchas tradiciones políticas. Esto es importante decirlo. En la mesa del foro feminista se sientan todas, digamos, y llamativamente en esa construcción colectiva logramos poner puntos de acuerdo y también una escucha atenta a esos itinerarios que cada una trae, a esos saberes que cada una trae. Y ese es el modo en que se fue nutriendo este año el Foro Feminista contra el G20. Creo que está recargado a lo que, no sé qué piensa Pato, pero creo que está recargado a lo que fue el año pasado el Foro frente al Libre Comercio. Y la apuesta es justamente caminar con todas las organizaciones colectivas en esta Semana de Acción contra el G20, que va a ser del 25 de noviembre al 1 de diciembre, y volver a instalar no solamente un espacio de crítica y denuncia, como decía recién, de denunciar la farsa, de esa inclusión que nos proponen, de esa apropiación de nuestros lenguajes, ¿no? El G20 habla de equidad, de género, habla de empoderamiento, y nosotras bien sabemos que eso es una apropiación muy clara de nuestras demandas y de nuestras luchas. Y también proponer el espacio del Foro Feminista como un espacio de construcción de alternativas, porque pensamos que salir de este escenario en el cual estamos, eso que decía recién Felipe, de nos quieren hacer creer que no hay salida, que no hay otra posibilidad. Bueno, la salida de este sistema es feminista, no es. Y en eso lo tenemos muy claro en la forma de construir, las prácticas de cada una de las instancias del foro. Así que voy a pasar ahí la palabra a mis compañeras para que vayan sumando. Bueno, en realidad yo quisiera que estén todas acá adelante porque en esta pedagogía del hacer me parece que las estéticas también son importantes y esa estética un poco que queremos romper es que la salida es feminista pero también es colectiva. Y por algo también creo que nos han invitado acá y que no podemos representarnos en una sola compañera, entonces es importante para nosotras que podamos visibilizarnos y que somos solo una partecita de eso que fuimos tejiendo. Y para esas, digamos, nos costó quizás un poco pensar la intervención de hoy porque teníamos que, digamos, pensar cuál era la propuesta de la criatura, y ahí en vez de hacer lo que hacemos generalmente en los talleres, que durante todo este año creo que es importante decir que hubo muchísimos talleres desde las bases, desde las organizaciones, desde los movimientos populares, en que la confluencia fuera G20, FMI, de la que somos parte, porque de alguna manera estamos invitadas acá por eso, porque también hay otras organizaciones que se están interesando en el tema. Estuvimos haciendo una serie de talleres y formaciones, ¿no?, que tuvieron que ver con socializar la agenda del G20 y hacer un análisis crítico, pero no solamente un análisis crítico, sino tratar de pensar entre todos y todas y todes algunas alternativas, ¿no? Entonces, un poco también pensando en las preguntas que nos vienen haciendo en las entrevistas, tiene que ver con cuáles son esas pedagogías del hacer, por qué el movimiento feminista en Argentina es tan importante, por qué es articulador, por qué es global, ¿sí? Y creo que en la pedagogía del hacer, en tratar de construir espacios amplios, articulaciones amplias, pero en esa articulación no solo implica llamar a una reunión, ¿sí?, invitar a un montón de organizaciones, sino que justamente hay algo de lo específico, ¿no?, de la ética feminista, del escucharse, del tener que, no quiero usar la palabra tolerancia, ¿sí?, pero del tener que sostenerse, de tener que pensar que la lucha contra el patriarcado, o sea, muchas veces contra los varones que están en las organizaciones mixtas en las cuales participamos, implica que tejamos nosotras todas juntas para enfrentar ese patriarcado. Entonces, un poco la experiencia del foro que fue osada, porque el año pasado creo que
que cuando dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para tratar de compartir con el movimiento feminista y con el movimiento de mujeres la relación de los tratados de libre comercio y de inversión con lo que viene tejiendo la agenda feminista en Argentina? Bueno, eso fue muy difícil, pero al mismo tiempo fue un desafío que implicó desembocar en que no solo nos preocupemos, digamos, del impacto de los tratados de libre comercio e inversión, que ahora tienen una nueva agenda, ¿no?, con muchísimos tratados bilaterales. De hecho, Argentina está firmando un tratado bilateral con Chile, tratados bilaterales con la Unión Europea, con Uruguay, están en plena discusión y son sumamente nocivos para las condiciones de vida de todas las personas. También es una invitación, digamos, a que se interesen por estos temas. Implicó que aportemos de alguna manera con el foro a la construcción de este movimiento internacionalista que también se viene construyendo a través de los paros internacionales de mujeres, con la construcción de este foro que implica entender, digamos, las condiciones de la economía política de la globalización y presentarle una perspectiva también desde la economía feminista, ¿sí? Porque en la historia que contaba un poco Ezequiel falta claramente, digamos, cuáles son, dónde estaban las mujeres en ese proceso de resistencia. Yo ahora me lo anoté y creo que es una tarea bastante importante pensar cuáles fueron las tareas y cuáles fueron el rol de las mujeres, las feministas del movimiento LGTB en ese proceso de globalización y resistencia, porque siempre estamos bastante desdibujadas a través de otras estéticas. Y pensar también esto, creo que fue un desafío para nosotras como foro feminista, incluir la agenda de la economía feminista que tiene una relación directa con el avance profundo del neoliberalismo en nuestra región, ¿sí? Antes de 2015, un poco antes de el primer Ni Una Menos, le costaba mucho al movimiento feminista quizás incorporar algunas cuestiones sobre trabajo doméstico y de cuidados, que es un tema nodal para la economía feminista y es un tema nodal para poder entender la sostenibilidad de la vida y empezar a pensar en correr a los mercados del centro de los lugares y poner a la vida en el centro. Esta es un poco nuestra propuesta. Nuestra propuesta no solo es construir movimiento, articular, sino incluir esta agenda que claramente está al calor, ¿sí?, de la lucha internacionalista hoy en día. Y para eso le pasamos un poco la palabra a Fernanda y a Helen, que no se quiere parar. ¿Me podrías poner la foto del demasiado en el Congreso? Bueno, yo soy Fernanda Carrizo de Mujeres Públicas, un colectivo feminista que viene trabajando hace muchos años, del 2003. También soy parte del grupo Arte Callejero, quienes son les anfitriones, son compañeros de hace muchos años, sobre todo el colectivo, etc. Bueno, me parece interesante lo que comentaban las compañeras, de que estemos acá para que podamos complejizar la mirada, ¿no?, cuando hacemos un relato de lo que fueron las acciones contra el G20 o las contracumbres. Y me acordaba cuando mostrabas, Ezequiel, el 2005, el No al ALCA, que justamente fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, ¿no? Entonces, también gritábamos en contra de... Y me parece súper interesante tener en cuenta estas dimensiones que de repente desaparecen cuando tenemos una mirada no feminista, ¿no?, o por lo menos una perspectiva no feminista. Bueno, ¿por qué quería mostrarles esto? Porque me parece que el foro feminista, como otras prácticas y como esta convocatoria de la criatura, tiene que ver con complejizar las miradas, pero también creo que van en sintonía con el momento, digamos, que vivimos hoy, este cambio cultural también. Que lo venimos, o sea, digamos, las acciones políticas no las vemos escindidas del arte, en el caso nuestro, como mujeres públicas en este caso, y como partícipe, digamos, de otros colectivos también. No creemos que ni siquiera que el feminismo no sea política, y menos que el arte tampoco lo sea, por lo cual
Me parece súper interesante que este foro feminista esté atravesado por la dimensión político-artística, si quieren, o creativa. En este caso, nosotras participamos, porque también lo interesante es que participamos diferentes compañeras. Acá está Ailén, que no quiere venir, pero la respeto. Hay muchas colectivas artísticas que no solamente tienen que ver con lo visual, son cirqueras, son muralistas, o sea, vienen de distintas disciplinas. Y también hay compañeras comunicadoras que trabajan también con todo lo que tienen que ver las redes sociales y que nuestras acciones se hagan visibles, se viralicen. Entonces, el llegar a hacer esta acción, que casi lo podemos decir que esta es la del 1 de octubre, pero es una acción como congelada, ¿no? Una acción, yo digo que es como el demasiado, que es un aporte de mujeres públicas, que veníamos haciendo unas bandas, las seguimos haciendo, después hablo de eso, pero ese demasiado de 6 metros, fondo rojo, letras blancas, esa potencia o esa alzada de voz, acompañadas con esta idea, las mujeres o el feminismo hoy somos peligrosas, sumada a las ollas populares vacías, ¿no? Esa peligrosidad con la cual nos desenvolvemos hoy políticamente en el espacio público, esa conjunción igual era como esa foto circuló, se viralizó por la acción de otras compañeras dedicadas y abocadas justamente para que esto circule. Y pasó algo interesante, esa circulación de esta pequeña acción, porque éramos pocas compañeras, marcó una agenda en los medios hegemónicos, o sea, en los diarios de gran tirada, y marcó agenda al punto de que había compañeras y compañeros de distintos lugares que no tenían en cuenta que estaba el Woman 20, que ya venía el G20, y me hacían esta devolución. O sea, no, la verdad que pusieron agenda, no estaba en los medios, ¿no? Entonces, me parece súper interesante también este trabajo colectivo de distintas disciplinas, de distintas miradas, pero con un objetivo. En este caso fue visibilizar el foro, también anunciar que el día siguiente iba a haber diálogos, ¿no?, en la carpa del 2 de octubre, y también poner en agenda por esto que ya se venía y que ya tenemos menos de 10 días, ¿no?, para esta contracumbre o este foro feminista contra el G20. Eso nomás, como contarles que el feminismo y el arte y la política, o sea, no son cosas separadas, es una sola. Y bueno, acá estamos compartiendo con ustedes nuestras experiencias, así como lo están haciendo ustedes. Y bueno, gracias a las compañeras, a Loreto, a Marol. Sí, y a Federico. Ya que justamente Fer puso sobre la mesa que costó muchísimo insertar en los medios la agenda del G20 y también la agenda de las resistencias, y que hoy en día somos noticia a través de la criminalización de la protesta y sobre todo la criminalización a unas supuestas personas anarquistas que van a hacer destrozos, mientras que nos quieren hacer cómplices, ¿no?, de esa seguridad que quieren proponer. Y me parece muy importante ponerlo sobre la mesa porque estas últimas 2 semanas hubo muchísimas noticias sobre posibles atentados o atentados concretos y criminalización de la protesta y allanamientos a compañeros que decían que eran del Hezbollah, bueno, diferentes compañeros también y compañeras anarquistas. En ese sentido, les queremos invitar a la Semana de Acción, que empieza el día 26 al 30 de noviembre. ¿Sí? La fecha claramente más importante va a ser el día 30 de noviembre, donde se ha concordado con una amplia gama de organizaciones, ¿sí?, de diferente espectro político, para marchar. Próximamente
seguramente van a poder estar atentos a través de la página No al G20 o de las redes sociales, desde dónde hasta dónde se va a marchar para en un espacio único decirle no al G20 y no a todos estos mandatarios que vienen con sus políticas de profundización neoliberal. Para quienes no sepan, va a venir Trump, Macron, Lagarde, Merkel, probablemente venga Bolsonaro y también venga Temer, va a venir Piñera. Bueno, mucha gente no sabe que Trump va a estar en Argentina solamente por un día, igual porque Macri le falló a la agenda y no se acordó de que López Obrador asume el 1 de diciembre, así que solamente Trump va a estar un día, pero para eso van a estar 400 agentes de seguridad de Estados Unidos establecidos en Uruguay, vigilándonos y posiblemente y cuando quieran van a poder derribar cualquier avión. Así que en términos de seguridad, imagínense lo que puede llegar a ser esa movilización y también la resistencia y la represión que pueden llegar a aplicar. Pero más allá de eso, dentro de la tradición de las contracumbres, nosotros y nosotras pensamos que tenemos que construir alternativas y en ese sentido las actividades empiezan el día 26. El día 26 va a haber y 27 diferentes actividades de muchas de las organizaciones que participan de la contracumbre. Por ejemplo, desde el Foro Feminista va a haber una escuela de economía feminista que empieza el día 27 en el Hotel Bauen, pero después van a continuar las acciones del Foro Feminista y de la confluencia y de la contracumbre el día 28 en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Desde la mañana hasta la noche, y luego con una acción pública, ¿sí? Con una contracumbre pública el día 29, jueves 29, en la Plaza de los Dos Congresos, donde además proponemos ferias de la economía popular y solidaria, también para pensar otras alternativas al mercado, no solo en organización, sino para sostener nuestras vidas. Bueno, creo que eso es todo. Seguramente me olvidé de algo, pero se pueden fijar en las redes sociales y en la página que es No al G20. Gracias. Mustafa.